Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos asistentes, estimados participantes. Soy la licenciada Delia Córdoba, secretaria general del Colegio de Bibliotecólogos del Perú. Es un honor dar inicio a la cuarta sesión de nuestro ciclo de conferencias titulado Bibliotecología en Acción, Encuentros y Aprendizaje. En nuestro último último día del mes de noviembre, que hicimos mes de los bibliotecas y bibliotecarios, bibliotecólogos. En esta ocasión abordaremos el tema alfabetización informacional, desafíos y oportunidades, un aspecto clave en la formación de usuarios críticos y autónomos en el manejo de la información, especialmente en la era digital. Durante la conferencia, los asistentes podrán hacer sus preguntas, enviarlos a través del chat del Zoom, que la leeremos después de la exposición de la doctora Roxana Alexandra Albarracín Aparicio. En esta ocasión contamos con ella, con la doctora Roxana Albarracín Aparicio, y permítame leer un pequeño extracto de toda su trayectoria. Espero ser es un extracto, como decimos, porque tiene es toda una experta en lo que es información, alfabetización informacional y otros que la voy a mencionar ahorita. La doctora Roxana Albarracín Aparicio es doctora en educación y también es magíster en educación con mención en docencia universitaria e investigación. Es licenciada en bibliotecología y ciencia de la información y posee una sólida experiencia en áreas como la gestión de la información y conocimiento, alfabetización informacional, redacción científica, administración de unidades de información, servicios bibliotecarios y dictado de talleres formativos a nivel universitario. Es egresada del posgrado en Ingeniería Industrial con mención en Gestión de Operaciones y Productividad. Ha desarrollado una notable trayectoria profesional en logística integral, gestión de compras, abastecimiento, control de almacenes y organización documental. Su manejo del balance scorecard, gestión de indicadores y habilidades en liderazgo destacan entre sus competencias, además de su capacidad para incorporar herramientas de tecnologías de información y comunicación en sus actividades profesionales. Invitamos a todos a participar activamente en este evento, que promete aportar valiosas reflexiones y herramientas de tecnologías de información y comunicación. Estamos todos ya listos para escuchar a nuestra ponente, la doctora Roxana Albarracín. Sean todos bienvenidos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias al Colegio de Bibliotecólogos por la invitación. En realidad, el tema de alfabetización informacional es un tema bastante estudiado, es muy estudiado, pero hay muchos componentes dentro de él que nos permiten diversificar su ejercicio. Si bien es cierto, la alfabetización informacional no es un tema reciente, ha ido mutando a través del tiempo y las aplicaciones que ha tenido en diversos lugares. Vamos a ver diversas realidades y también vamos a ver cómo podríamos aplicar un proceso de alfin crítico, que ahora les explico un poquito de qué es lo que se trata el alfin crítico, que es una nueva cara de la alfabetización informacional dentro de nuestros estudiantes, es que formamos parte de una institución educativa de rango superior. Bien, en cuanto a la palabra alfabetizar, hay que tener en claro que es el primer escalón del aprendizaje. Alfabetizar no es solo lectura y escritura, ¿no? Es lectoescritura que aprendemos en los primeros años de la formación básica, dentro de la formación de la educación primaria, pero es la primera herramienta, ¿sí?, del primer nivel que nosotros tenemos para poderle brindar a los estudiantes los insumos básicos para poder desarrollarse dentro de la sociedad de información. Bien, ahora, la UNESCO en el año 2024 define al alfin como es un proceso continuo de aprendizaje de lectura-escritura y también el uso de números para que pueda adaptarse al desarrollo constante de la sociedad de la información y
ver ya en un sentido mucho más amplio el desarrollo de competencias. Y esta palabra competencias es bastante usada dentro de la educación básica y superior. Se habla del desarrollo en base a competencias, de la currícula en base a competencias, del desarrollo de actividades, de la biblioteca en base o orientándose al desarrollo de competencias, pero ¿qué es una competencia? Definir una competencia es un logro máximo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso en el cual se busca darle al individuo las herramientas necesarias, no solo de conocimiento, sino también de ejecución. Y se habla también que es un proceso de maduración dentro del aprendizaje. Ese proceso de maduración de la lectoescritura hacia el desarrollo de estas competencias tiene ciertos niveles y tiene eh, ciertas pautas para poder lograrlas. Una competencia, si quisiera ver en el término teórico, podemos revisar la literatura de Tobón. Tobón en el año 2007 habla sobre los procesos complejos de los seres humanos para crear, resolver y sobre todo desempeñar labores dentro de su propia disciplina. Tobón habla del logro de competencias luego de un proceso madurativo y de ejecución de actividades. No solo conocimiento, sino también el actuar y sobre todo la resolución. Hay actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite el logro de competencias, sí. Por eso hablamos también que dentro del proceso educativo van a ir cambiando nuestra forma o nuestra percepción en el proceso del aprendizaje. Ya no es lo mismo, recuerdo mucho una imagen dentro de mi formación que, bueno, mis profesores de pedagogía nos explicaban, ¿no? Todas las personas no aprenden de la misma manera, porque todas tenemos diferentes tipos de proceso de aprendizaje y tenemos diferentes competencias. Entonces, para poder llegar al estudiante, necesito adaptar una herramienta que me permita lograr la medición de ese ejercicio final del logro de la competencia, del desempeño, de la resolución de actividades y ya no en base al conocimiento, que sí es importante, pero el desempeño es el núcleo dentro de este proceso. Y bueno, Tobón habla también de los 3 saberes, que también es muy conocido dentro del desarrollo de las competencias: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Sobre todo en este último, el saber ser, porque es la parte humana, ¿sí? La parte de logro de valores, actitudes y sobre todo de normas. ¿Cómo se conjugan esos 3 saberes? Se conjugan a través de la resolución, como vemos a la izquierda, hay un pequeño diagrama, ¿no? Solución de un problema a través de la realización de una actividad. El saber ser habla sobre, mejor dicho, empecemos por conocer, ¿no? El saber conocer habla sobre toda la información que el individuo acumula, ¿no? Recordemos cuáles son las etapas del desarrollo informacional, ¿no? Desde el dato, información, conocimiento y la inteligencia. La información es el insumo, es lo que nosotros recibimos para poder lograr el conocimiento. La construcción teórica se logra a través justamente de la consolidación o la maduración de esta información y convertirla en conocimiento. Entonces, yo voy asumiendo como individuo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, asumo y me nutro sobre este valor. Pero este valor por sí mismo no permite el desarrollo del ser humano, sino que también la otra cara de la moneda es el saber ser. El individuo, o mejor dicho, el estudiante, el alumno, debe estar motivado, ¿sí? Teniendo retos, teniendo intereses, teniendo presente el sentido de cooperación para que pueda integrarse entre sí, ¿sí? Y pueda permitirse, sobre todo, confluir con el primer saber, que era el saber conocer.
y lo encierra a través del saber hacer, que es la ejecución de este procedimiento y de normas, ¿sí? Entonces, esos tres saberes, como bien lo indica Tobón, le permite al individuo desarrollarse dentro de una actividad o dentro de una profesión. Y por eso es importante tener conocimiento del desarrollo de una competencia. Esos tres saberes hacen que el proceso o el logro de todo lo aprendido dentro de una carrera o todo lo aprendido dentro de la educación básica, digamos así, pueda consolidarse y pueda llevarse a cabo de una manera mucho más efectiva. Entonces, si yo llevo a la actualidad este concepto de conocimiento, perdón, de competencias, hablamos ya de una capacidad no innata, ¿no? Que propia del individuo se puede transmitir. Y vemos hacia la derecha una escalera, ¿no? O una curva ascendente, donde hablamos ya de la capacidad, de la habilidad y la competencia. Muchos hemos escuchado hablar de la habilidad informativa, ¿no? Que es el punto medio entre la capacidad y la competencia. La capacidad es aquella actividad o aquel proceso potencial que me permite a mí desarrollar una acción, ¿no? Una capacidad, una destreza, inclusive hay un nivel inferior adicional que se llama destreza, ¿no? Que es algo innato y natural. La capacidad es la evolución de la destreza y hablamos, ¿no? Dentro de nuestro círculo, dentro de nuestra carrera, sobre la habilidad informativa. ¿Y por qué no podemos decir que la habilidad informativa puede lograrse en una competencia? Porque es un proceso de ejecución, ¿no? Es un conjunto de capacidades, de conocimientos básicos que me permiten lograr una competencia que finalmente esa competencia va a ser una suma de habilidades o de pequeños logros, llamémoslo así, que me permitan a mí poder alcanzar el estado madurativo mucho más integral, ¿sí? Si lo quiero llamar de esa forma. Este cuadro, desde el 2007 hasta la fecha, no ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero podemos hablar ya del desarrollo de competencias a través del pensamiento crítico. Y esto es también la perspectiva que tiene ahora la alfabetización informacional, la vinculación con el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y síntesis, y también con la ejecución de tareas mucho más complejas, gracias también a la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, todos esos beneficios que integran una competencia permiten que las personas se puedan adaptar dentro de la sociedad de la información de una manera mucho más sencilla y no experimentar momentos mucho o transiciones más drásticas, si lo quiero denominar de alguna manera. Hablábamos de las alfabetizaciones, ¿no? En un primer momento conocíamos que alfabetizar era el primer escalón dentro del esquema de las alfabetizaciones, que era la lectoescritura y el conocimiento de operaciones básicas, que fueron importantes hasta mediados de los años 80, 90, que ya hablamos del uso de la alfabetización digital, en el cual teníamos uso y comprensión de las TICs, ¿no? Entonces, dentro del uso y la comprensión de las TICs, podríamos hablar en todo caso de un proceso realmente necesario y que ahora es habitual en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando ya el individuo lee y escribe, usa las TICs y ahora necesita aplicarlas, evaluarlas y ejecutarlas? Aparece la alfabetización informacional. Entonces, la alfabetización informacional que es necesario dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje porque integra los pasos anteriores, puede esquematizarse como esa actividad o ese proceso en la cual el individuo identifica, busca, recopila, analiza, interpreta, sintetiza y comunica. Y aquí en la comunicación se tienen diversas herramientas como por ejemplo, ¿no? Ahora con el desarrollo de las investigaciones, el boom de las investigaciones, hablando a nivel Perú, cuando aparece la ley universitaria
y exige a las universidades tener planes de contingencia para poder impulsar a los estudiantes a desarrollar investigaciones dentro del ámbito universitario. Permite, ¿sí?, que se visibilice aún más el proceso de aprendizaje o el proceso de la alfabetización informacional, utilizando ese recurso llamado información. Pero nunca debemos olvidar que la fotografía, ¿no?, este proceso integral, habla de una habilidad informativa como una actividad, esa actividad intermedia, como vimos en el esquema anterior, ¿no?, el escalonado, que permite o que puede generar un escalón superior con el desarrollo de las competencias. Entonces, una persona alfabetizada es una persona que ya sabe, reconoce e interioriza en qué momento necesita, requiere información y que va a desarrollar finalmente la capacidad a largo plazo de localizar, evaluar y utilizar o aplicar esa información para generar conocimiento. Y el conocimiento es el fin último dentro del proceso investigativo y es a lo que deben apuntar los estudiantes al momento de concluir un proceso formativo, llámese educación básica o llámese educación superior. ¿Por qué? Porque el fin último de la investigación es eso, lograr conocimiento. Las investigaciones básicas están orientadas al logro del conocimiento y al desarrollo integral de este. ¿Para qué? Para poder hablar de una sociedad de la información mucho más integrada y mucho más, o que cubra, ¿sí?, todas las necesidades dentro de los individuos en la cual se desarrolla. Entonces, el proceso del Alfin tiene sus puntos básicos y tiene sus puntos visibles. Por lo general, nosotros dentro de nuestro ejercicio generamos talleres, ¿sí?, generamos charlas de inducción, que son el primer escalón para el desarrollo de la habilidad. El escalón intermedio para brindarles destrezas a los estudiantes y que puedan, ¿sí?, sortear de la mejor manera este proceso. Pero, siendo sinceros, revisando el contexto, en el contexto mundial, justo desarrollando una investigación hace unos meses, pude revisar literatura actualizada sobre cuál es el esquema dentro del proceso del Alfin en el Perú, o mejor dicho, a nivel mundial. Los países más desarrollados, Finlandia, Países Bajos, tienen 83% de niveles, ¿no?, dentro de las habilidades digitales. Un 70% en México está ya inmerso el Alfin dentro de la educación superior y podríamos decir que en México nos lleva ventajas sobre el desarrollo del Alfin. Chile y Argentina también, pero especialmente en Latinoamérica me pude evidenciar que el Alfin no depende, no es generada como una política pública, sino más bien es generada como un paliativo dentro de las universidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las universidades, donde se espera ya que los estudiantes vengan con el conocimiento de herramientas para poder generar investigación o poder desenvolverse dentro de estas actividades? Hay que cubrir esa necesidad y se cubre con lo que tenemos a la mano. No es una política, no es una directiva que se pueda, o una política educativa que sea imperioso manejar el Alfin, sino que cada quien cubre su necesidad como mejor puede y con las herramientas que tenga. Entonces, ¿eso qué hace? Que los estudiantes tengan competencias o que ni siquiera logren la competencia dentro de la ejecución de la investigación, sino que tenga herramientas simples, ¿no?, al momento de buscar, al momento de sintetizar y de plasmar información. Y al ser talleres, ¿sí?, porque por lo general los talleres son los que cubre la biblioteca como un servicio, genera vacíos y genera forados al momento de que ellos tengan que lograr su grado o su título profesional. Y no solo en pregrado, en posgrado también sucede. Entonces, ¿cómo puedo yo cubrir esa necesidad dentro
dentro de esta comunidad educativa, ¿no? Podemos aplicarlo de alguna manera a través de alguna técnica didáctica. El primer paso es identificar y determinar cuáles son los pilares de mis competencias. Ahora sabemos que tenemos 3 pilares básicos, que es el saber hacer, el saber conocer y el saber ser, ¿no? Basándonos en los principios básicos de Tobón a través de las competencias. El siguiente paso es determinar los objetivos de mis actividades basándonos en la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es una serie de verbos que van a buscar en diferentes niveles, porque hay verbos de actividades básicas, intermedias y avanzadas, como por ejemplo las actividades más complejas son el proponer, construir, desarrollar, ¿no? Ya el individuo puede por su propia cuenta desarrollar procesos mucho más complejos y que me van a permitir a mí clasificar cuáles son los pasos que voy a tener para poder desarrollar las actividades dentro de la biblioteca. Y finalmente conocer a mi público objetivo. Y en este punto me detengo un ratito porque creo que como bibliotecarios nosotros conocemos a los usuarios o a los estudiantes o a los estudiantes que van a nuestras bibliotecas. Sabemos de cuál es el perfil, sabemos cuáles son sus necesidades, sabemos cuál es su demanda a través de las consultas, por ejemplo, las consultas que puedan hacer dentro de nuestro catálogo, sea electrónico, sea a través de ficha. Podría hacer un barrido sistemático de cuál es esa necesidad o ese perfil, pero me podrán decir, de nada me sirve conocer el perfil cuando yo no participo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es un gran error. El bibliotecario conoce y puede tener las herramientas necesarias para poder participar dentro del proceso de aprendizaje, no como un facilitador o un dador de información, sino dentro del proceso y que esté inmerso dentro de esta actividad. Y les voy a explicar más adelante por qué. Y ese es un mito, ¿sí? Es un gran mito que se tiene, ¿no? Que el bibliotecario no participa, el bibliotecólogo no participa, solo facilita y brinda talleres. Y no es así. Estamos en plena capacidad de poder asumir el rol docente. Justo una de mis primeras investigaciones al respecto fue mi tesis de maestría, en donde se visibilizó un buen resultado sobre la participación del bibliotecólogo dentro de la educación superior y que finalmente puede asumir y puede conocer cuál es el rol que tiene dentro de este ecosistema. Entonces, al aplicar una técnica didáctica, al conocer las técnicas didácticas, bueno, son básicamente dentro del esquema pedagógico, tengo un sinfín o un abanico de actividades por realizar o de técnicas por aplicar. Pero primero necesito conocer cuál es mi eje temático. Nosotros, ¿qué manejamos dentro de nuestra carrera? Servicios, conocemos de normas APA, conocemos de gestores bibliográficos, conocemos de búsqueda de información, conocemos sobre el uso, el manejo y el comportamiento de revistas científicas, manejamos la redacción y todos esos ejes temáticos o esos temas y los temas derivados son propios también para desarrollar una competencia dentro dentro del proceso de investigación. Son elementos requeridos para poder asumir el rol docente dentro del proceso de enseñanza de investigación. Entonces, si nosotros buscamos formación, la sintetizamos y la brindamos a los usuarios, ¿por qué no participar dentro de este rol, ¿no? Como docente. Entonces, estos ejes temáticos me permiten a mí finalmente construir alianzas estratégicas. Esas alianzas estratégicas son alianzas o son vínculos que yo puedo tomar a través de la inclusión de repente de todos estos temas señalados anteriormente, ¿sí? Dentro de una actividad o dentro de un curso, ¿no? Calzan perfecto dentro de los cursos de metodología, de tesis, de análisis estadístico, inclusive dentro de los cursos de seminario de tesis.
¿Por qué? Porque son basados o son formados o desarrollados dentro del ámbito de la investigación y dentro del desarrollo de conocimiento. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para poder aplicar? Al generar vínculos con esos aliados estratégicos, yo puedo brindar, ¿no? O desarrollar cursos de redacción basados en lo que es redacción de documentos, en estructura, inclusive no solo de tesis, sino de papers, en el aspecto metodológico para desarrollo de tesis, tesinas o trabajos de suficiencia profesional, ¿no? Que ahora podemos ir desarrollando también. El análisis estadístico, que si bien es cierto, el análisis estadístico es un tanto complejo para algunos, hay formas y hay software que me permiten a mí generar el análisis estadístico de una manera mucho más amigable, ¿no? Tener en cuenta, no sé, los diferentes enfoques dentro del ámbito de la investigación y poder generar análisis estadístico, descriptivo, análisis inferencial de una manera mucho más dinámica, ¿no? No lo llamemos de sencillo, sino de una forma mucho más dinámica. Y finalmente, el desarrollo integral, el objetivo final es el logro del desarrollo de las tesis a través de el proceso de ejecución o de asesorías. Entonces, si yo puedo manejar o puedo conocer todos estos temas o eh, esta temática derivada del paso anterior, del gráfico anterior, que se vinculan perfectamente, nuevamente se vinculan perfectamente a estos ejes temáticos. Entonces, lo que bastaría sería conocer a las técnicas didácticas. Y existen un sinfín, como les comentaba. Tenemos el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en investigación, donde el docente guía o facilita el aprendizaje significativo, y es una palabra bastante común dentro del ámbito de la educación, el aprendizaje significativo. Pero ¿qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje que tiene esta característica es un aprendizaje que cala, un aprendizaje interiorizado por el individuo y que le va a permitir desarrollarse plenamente en cualquiera de los ámbitos en el cual se desarrolla. El método de casos, que también es un método muy común, donde los alumnos construyen su propio conocimiento y construyen, mejor dicho, su propio aprendizaje. A través de casos prácticos, el individuo va a tomar el camino que le resulte mucho más efectivo para poder desarrollar su propio conocimiento. Entonces, creo que es uno también de los más populares. Otra técnica didáctica es el aprendizaje basado en proyectos, donde los propios alumnos plantean un proyecto y aplican el conocimiento adquirido a lo largo de su desarrollo, tanto en la educación básica como en la superior, y pueden ejecutar proyectos de diversa índole. Y finalmente el aprendizaje colaborativo, que es el aprendizaje dentro del aula. Ninguno es mejor que el otro. Todos están en el mismo rango, llamémoslo así, pero cada uno va a cubrir algún tipo de necesidad o va a permitir finalmente construir su propia experiencia. Cada uno tiene su propia característica y, bueno, existen diferentes formas también de llevarlos a cabo. Pero dentro del contexto universitario, los más conocidos son el ABP, el aprendizaje basado en problemas, y el método de casos. Ahora, para el desarrollo de las tesis tienen el aprendizaje en la técnica de los proyectos o el aprendizaje colaborativo, si en caso las tesis son grupales. Entonces, ¿pueden combinarse las técnicas didácticas? Sí, sí se pueden combinar. Inclusive se dice que se puede lograr un aprendizaje mucho más profundo y de mayor desarrollo cuando se vinculan dentro de una actividad o dentro de un curso, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos puede funcionar. Un caso puntual, por ejemplo, en un curso que dicto, ¿sí? Que fue un curso de gestión cultural,
¿no? Donde los alumnos tenían que presentar al final del ciclo un proyecto cultural. em, se basó más que nada en actividades semanales dentro del aula, ¿no? Por ejemplo, con el aprendizaje colaborativo, eran actividades en pequeños grupos y cada uno tenía que resolver el problema que se planteaba en clase, tenían un tiempo, y el docente en este caso era el coach para cada uno de los equipos. En papelógrafo, a la técnica antigua que siempre funciona para el tema de las lluvias de ideas, los desterré de la zona de confort, que es la computadora, lo cual creo que los estudiantes están más habituados en estos tiempos. Cerramos la computadora y lo hicimos a papelógrafo y a cualquier material que tuvieran a la mano. Utilizaron plumones, lápices, hasta posits, y construyeron ayudas, memorias, mapas didácticos, hicieron, por ejemplo, el diagrama para elaboración de proyectos prácticos, el Customer Journey, etcétera, etcétera, ¿no? Utilizaron en herramientas para poder plasmar sus proyectos y finalmente concretaron en un documento, ¿sí? Necesario en estos casos, de proyectos, del proyecto que habían elegido y una ayuda visual a través de mapas mentales en un ejercicio de exposición de 5 minutos, ¿no? En lo que se basa también el Elevator Pitch, que es o Pitch Elevator, que era una herramienta también práctica para lo que es proyectos de ejecución. Entonces, a través de estas herramientas, ellos pudieron dinamizar un poco el proceso de aprendizaje. Entonces, se utilizó el aprendizaje colaborativo, construyeron el método basado en proyectos y utilizaron el aprendizaje basado en problemas. Entonces, funciona, ¿no? Y funciona muy bien. Ahora, para el proceso o para el curso de investigación funciona perfecto el ABP. ¿Y por qué? Porque tiene etapas bien definidas, ¿no? No es libre como, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o o el aprendizaje en el cual tienen ellos que solucionar un problema o ejecutarlo. Dentro de la estrategia del ABP son pasos definidos como la identificación del problema, en el cual ellos se vinculan con el problema a través de una exposición que tiene el docente, a través de un modelo de ejercicio, la recopilación de información, que es la búsqueda, la revisión, la evaluación de la información en la cual ellos evalúan, conversan, discuten y finalmente plantean en una siguiente etapa el desarrollo de la solución para, en algunos casos, implementar soluciones y brindar reflexiones a nivel grupal. Este tipo de estrategia o didáctica permite enriquecer a los grupos a través de las experiencias adquiridas por sus compañeros. Entonces, vinculamos el aprendizaje a través del trabajo en grupo y también vinculamos la estrategia a través del propio conocimiento y la propia actividad. La iniciativa forma parte del mismo estudiante y también identifica a través de su propio bagaje, ¿sí? De su propia experiencia, la resolución al problema. Ahora, ¿cómo lo puedo incluir en un curso? ¿Cómo lo puedo plasmar dentro de un curso? Primero, necesito formular, ¿no? Los problemas, plantear una hipótesis, conocer el contexto, brindar soluciones en caso la investigación así lo requiera y finalmente brindar el resultado. La estrategia que yo tengo que seguir al momento de desarrollar el curso es que vinculando o conociendo cuáles son los recursos que yo tengo en mi biblioteca, conociendo cuál es el perfil que tiene mi estudiante, conociendo cuáles son los cursos en los cuales yo puedo vincular mis temas, mis ejes temáticos, como lo vimos en un momento, y proponiendo una estrategia didáctica que realmente permita o me permita a mí desarrollar mis actividades, yo puedo ejecutar un plan de aprendizaje sostenible
¿sí? Y con facilidad para que yo pueda desarrollar una competencia mucho más madura. Hay que recordar algo. La habilidad, no sé, la habilidad informativa, en el caso de nosotros, es un primer paso. Yo no puedo desarrollar una competencia con un taller. Las competencias no se desarrollan con un taller porque un taller puede tener una, dos o hasta tres sesiones y se acabó. Una competencia se va a lograr de todas maneras si yo lo integro a un curso. Y ese vínculo con un curso va a hacer que el aprendizaje sea sostenible, como les decía, y va a ser mucho más maduro. Entonces, si yo logro identificar, por ejemplo, en este caso, en los cursos de investigación, mis ejes temáticos y los vinculo con mi carrera o con mis ejes temáticos, de todas maneras voy a permitir que el estudiante logre su objetivo. Por ejemplo, dentro del proceso de desarrollo de tesis tengo el punto de descripción de realidad problemática, ¿no? Que es el primer escalón para que el alumno pueda incluirse dentro del proceso de investigación. Entonces aquí yo lo que puedo hacer es profundizar dentro de la identificación del problema, puedo desarrollar el pensamiento crítico del estudiante, genera autonomía y responsabilidad, puedo lograr que el alumno tenga la motivación, sobre todo porque el proceso en la enseñanza de tesis o la metodología que se aplique en la enseñanza de investigación va a repercutir en el estudiante y que logre el objetivo final, porque muchos se quedan a mitad del camino y deciden abandonar el proceso de titulación o la actividad que su institución requiera. Puedo aplicar la práctica a la teoría, voy a generar el trabajo en equipo y la colaboración y obviamente desarrollo las habilidades de investigación, que ese es otro punto dentro de la cara de la alfabetización informacional. Podríamos decir que la alfabetización informacional genera competencias, sí. El desarrollo de habilidades informativas no. La alfabetización informacional sí genera una competencia porque implica un proceso a largo plazo. Creo yo también que generando una muy buena base con el desarrollo de habilidades informativas o informacionales, que en otras instituciones se llaman así, puede madurar y puede concretarse muy bien el desarrollo de estas actividades para poder pensar recién en lograr una competencia. Y justamente esta técnica didáctica como el ABP, ¿no? Que es la que más se acomoda al logro, ¿no? De las competencias o el logro de una investigación, podríamos decir que es versátil porque se adapta a diversas materias, se adapta a diferentes niveles educativos. Yo puedo tomar el Alfin, o mejor dicho, el ABP, como una herramienta bastante maleable, ¿no? Se puede adaptar a cualquier entorno y a cualquier lugar, sea en educación básica, en educación superior, o en todo caso a nivel eh, de posgrado, ¿no? Que funciona perfectamente. Y también me permite a mí tener relevancia en el mundo real porque me permite vincular mi conocimiento con mi entorno y lograr ese tan preciado aprendizaje significativo. Creo yo que la versatilidad del ABP es fundamental, ¿no? Es sumamente importante para que el individuo pueda madurar ese proceso de aprendizaje. Entonces, esa relevancia y ese logro del aprendizaje significativo me va a permitir a mí que cale, porque decíamos que el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que cale en el ser humano y que lo acompaña a lo largo de su desarrollo y su participación dentro de la sociedad de la información. ¿Cómo puedo plantear un ejercicio? Acá tenemos un modelo, ¿no? En el cual yo puedo decirle al estudiante, mira, ese es el ejercicio que te planteo y busca la solución. Por ejemplo, le planteo un caso sobre el abandono escolar, ¿no? El abandono
escolar en una comunidad en específica y yo puedo enumerarlo en una serie de causas de una manera libre, ¿no? Donde el alumno más que nada esté en conocimiento que hay algunos factores que afectan el desarrollo escolar y que no se tienen algunos datos específicos. De esa manera el individuo, o mejor dicho, el estudiante puede asumir un rol, ¿no? Asume un rol y puede plantear soluciones respecto al problema y plasmarlo a través de ese ejercicio, cuál sería la manera de abordar, por ejemplo, la descripción de una realidad problemática, que como les comentaba es el primer nivel para poder desarrollar investigación. Pueden formarse a través de 3 a 5 personas, equipos de 3 a 5 personas, en las cuales apliquen técnicas previamente ya definidas en la parte teórica, como por ejemplo el método del embudo, que es un método muy conocido para poder desarrollar el problema. En investigación hay diferentes métodos, como por ejemplo el FODA es uno de ellos, se adapta para la descripción de la realidad. El método del embudo, donde ese método permite contextualizar el problema, ¿sí? A través de contextos internacionales, regionales, locales, a nivel del objeto de estudio. Yo puedo organizar y puedo jerarquizar los datos estadísticos, solo datos estadísticos, porque no es un marco teórico, es estadística. Esas pautas también se les instruye al estudiante y el estudiante puede buscar información relevante de esos datos de contexto para cada nivel, ¿no? Para cada círculo, según la necesidad. Pero va a buscar información en base a qué, en base a lo que yo previamente le he podido instruir en lo que es búsqueda y revisión de fuentes, que ese es otro de los pilares más en los cuales también tenemos conocimiento y podemos darle las herramientas a través de los talleres, ¿no? Que son apoyos finalmente al desarrollo de los cursos. El individuo, el estudiante, va a redactar contextos para cada uno de estos casos y va a proponer a través de este ejercicio el diagnóstico, el pronóstico y el control del problema de este caso. El objetivo será que ellos, conociendo los métodos de desarrollo, más las técnicas de búsqueda de información, de redacción, utilización de normas APA, que decía que eran los apoyos a todos los métodos dentro del proceso de investigación, va a poder desenvolverse mucho mejor y va a poder aplicarlo a su propia investigación a través de, primero, un aprendizaje grupal y finalmente, si es que está haciendo un trabajo individual en el proceso de investigación, él va a poder desempeñar el rol tanto de, puede ser, si es grupal, de coach o de persona que dirige, ¿no? Este contexto, o en todo caso, aquel que resuelva su propio problema de investigación y pueda plasmarlo dentro de su trabajo. Recordemos que para el proceso de investigación o para el desarrollo de investigaciones hay métodos para todo. Hay técnicas para todo, pero ninguna técnica es efectiva si es que no tenemos información relevante, si no sabemos redactar, si no conocemos APA, si no conocemos los gestores, si no conocemos la manera de identificar una fuente confiable, por más que exista la IA. Y creo yo que ahora que estamos dentro de una sociedad de la información que está abasteciéndose de inteligencia artificial, tenemos que crear en el estudiante o en las personas que acuden a nosotros para poder satisfacer esa necesidad de información, ayudarlos a que puedan evaluar sobre todo. Y el al fin se enriquece dentro de la evaluación. Y justamente, ¿sí? Justamente ya hablamos de la alfabetización informacional crítica, que no es más que una nueva visión que se tiene del alfin. La alfabetización informacional crítica cuestiona ya las premisas tradicionales del alfin y trabaja a través del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel pensamiento reflexivo, aquel pensamiento en el cual ya el estudiante puede en todo caso reflexionar o puede decir cuál es el camino correcto y adecuado, más aún como les comentaba que tenemos la inteligencia artificial.
En algún caso, dentro de mis estudiantes, logré detectar para el tema de las tesis un 80 o 90% de uso de inteligencia artificial en sus trabajos. Bueno, hay técnicas y también la parte propia del individuo, ¿no? Del docente que tiene herramientas para poder detectar esas malas praxis, tanto a nivel pregrado como a nivel posgrado, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante. Y algo que yo siempre comunico a mis alumnos es, no está mal usar la tecnología está acá para facilitarnos el proceso, para ayudarnos a poder tener, ¿no? un conocimiento, un manejo más amplio de información, pero el pensamiento crítico es el que va a lograr que finalmente cada uno de ellos pueda adaptar la información encontrada a su necesidad. Y ese conocimiento dentro del pensamiento crítico integra el proceso de enseñanza-aprendizaje y que hace que el bibliotecario adopte un rol preponderante. En algún momento de esa exposición yo les informaba y les comentaba que el bibliotecario no debe ser finalmente un facilitador, ¿no? de información, no esperar estar detrás de un mostrador, sino que debe vincularse con la comunidad educativa si es que te desarrollas dentro de ese contexto. Es ir, buscar, tocar puertas, generar alianzas para que podamos asumir ese rol importante dentro del desarrollo de habilidades. Creo yo también que el bibliotecario en estos tiempos tiene el compromiso de poder generar en los estudiantes un importante papel dentro de ese contexto. El otro objetivo es buscar el pensamiento crítico. Como les comentaba, el pensamiento crítico es ese pensamiento reflexivo, ese pensamiento de análisis, síntesis, de cuestionamiento, y creo que ahora los jóvenes tienen, ¿no? mucho de esto. Pero más que cuestionar o de refutar, creo yo que es argumentar todo aquello que han ido aprendiendo a lo largo de este tiempo en base a herramientas sólidas. Entonces, no podemos lograr el pensamiento crítico o el aprendizaje crítico si previamente no tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo. Las bibliotecas son parte de son agentes de desarrollo y de cambio social. Siempre lo han sido, ¿no? Y creo que en estos tiempos la biblioteca dentro del desarrollo educativo se arraiga para que no se le desvincule. Se mantienen bibliotecas, ya sea físicas o virtuales, según el contexto social en el cual nosotros nos desarrollemos, se mantienen y siguen vigentes. Recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, decían que las bibliotecas virtuales desplazarían a largo plazo o, o quizá a corto a las bibliotecas físicas, pero ya vimos que el Perú, al ser también eh, un país con brechas, ¿sí? Es inevitable que las bibliotecas físicas eh, ¿no? se abandonen, y eso no va a pasar. Y dentro de estas bibliotecas físicas se ejerce todavía actividades de cambio social y de desarrollo social. Ahora, son puntos de encuentro y son puntos de reunión, y creo que, como le digo a mis alumnos, las bibliotecas son los lugares más, o es el lugar, mejor dicho, más democrático que existe, ¿no? Todas las sangres y todas las culturas confluyen en ella y finalmente van a generar un cambio integral. Y también el bibliotecario forma parte, ¿no? del cambio, y además impulsa el cuestionamiento, ¿no? Impulsar a que el alumno cuestione siempre cada una de sus actividades y cuestione, que eso también enriquece el proceso de aprendizaje al desarrollo o a la promoción de conocimiento, a la adquisición de conocimiento, ¿no? Entonces vemos que el alfin ya no solo es
cómo usar, cómo aplicar y cómo acceder a la información a través de los aprendizajes, ¿no? O las alfabetizaciones que teníamos en algún momento, sino que también ahora critica y evalúa todo lo adquirido dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje y dentro del desarrollo de los seres humanos, ¿no? Yo no quiero terminar sin tener en cuenta esta declaración, la declaración de Praga, donde se habla del alfil como un requisito eficaz, ¿no? Dentro de la sociedad de la información, que forma parte de un derecho humano. El aprendizaje, el conocimiento, la lectura, ¿no? El saber hacer, conocer, el saber ser para poder lograr las competencias, forman parte de ese derecho humano y forman parte del derecho básico. Entonces, ningún individuo debe estar o debe ser alejado, ¿sí?, del derecho fundamental del aprendizaje, la lectura y el conocimiento. Para cualquier consulta, tienen mis datos, ¿sí? Me pueden contactar para cualquier detalle y yo les quiero agradecer por haberme escuchado en estos 45 minutos, casi ya una hora. Sí, muy buena tu exposición. Tenemos unas preguntas, ¿no? ¿Sí? Este, dice, ¿cómo potenciar las competencias de una persona? Potenciar competencias. Mm, Primero tendríamos que ver si se logró la competencia, ¿no? Si yo puedo decir que he logrado mi competencia, no sé, de redacción, podría en todo caso a través del ámbito educativo promover talleres, redactar por cuenta propia, pero el término competencia no se puede tratar de una manera muy general, ¿no? Tendría que ver si mi desempeño y mi ejecución dentro del contexto en el cual me desenvuelvo es óptimo. Por aquí tengo otra pregunta y es sobre qué oportunidades brinda la alfabetización informacional en el ámbito educativo y laboral. Oportunidades muchas. ¿Por qué? Porque al fin la alfabetización informacional, el desarrollo de competencias en el desarrollo de la investigación me permite a mí desenvolverme de una manera efectiva. Y digo efectiva porque no solo forma parte del desarrollo universitario, sino también forma parte del desarrollo en el contexto laboral, ¿no? Se nos envía a veces a elaborar informes, a redactar, a buscar información. Un caso puntual, yo en una de las instituciones donde laboro, se enseña un curso que se llama Gestión de la Información, y ahí se les enseña a los estudiantes a poder buscar informaciones de primera mano, hacer análisis de información a través de una herramienta tan necesaria como el Excel y cómo redactar informes de gestión que finalmente todos o la gran mayoría en algún momento hemos tenido que hacer, y a veces es un poco duro trabajar con data numérica o data dura y poder generar un análisis. Entonces, si yo me alfabetizo dentro de esos contextos, ¿no?, llámese administrativos y demás, va a tener resultados dentro del mundo en el cual yo me estoy desarrollando. Tenemos otra preguntita acá, dice, ¿qué tan importante es la inteligencia emocional y las habilidades blandas en la alfabetización informacional? Porque hablaba de los tres saberes, ¿no? Saber conocer, saber hacer y saber ser. Creo que iría por saber ser, ¿no? Claro. Las habilidades blandas creo que son las habilidades que ahora ya están en tendencia, ¿no? Porque es una habilidad y no es una competencia. Porque con las habilidades blandas, si bien es cierto, eh, en cierta manera, no quisiera decir que se nace, sino que se van formando. Mm. Algunos individuos, o algo mejor dicho, algunos seres humanos, tienen mayor inclinación a unas que a otras. Digamos, una habilidad blanda es hablar en público, otra es capacidad de análisis y síntesis. Entonces, no podemos medir a todos con la misma vara, ¿no? Cada uno tiene su propia
habilidad y finalmente también va a lograr su competencia de diferente manera. Pero es innegable que es importante el desarrollo de habilidades blandas, inteligencia emocional, manejo de emociones y percepciones dentro de la vida académica y la vida profesional. Ujú. Otra pregunta también en el chat. La vez dice, ¿cómo lograr esa Ujú. integración o estrategias con los entes académicos para lograr un programa de alfabetización informacional y que la biblioteca no sea únicamente un facilitador? Ujú. Y creo que es una de las tareas más duras, ¿no? Visibilizar la labor que tiene el bibliotecólogo en estos tiempos, o bueno, siempre ha sido así. Creo yo que finalmente con estrategias claras y que permitan generar aliados, sobre todo dentro del ámbito educativo, y hacer una propuesta sólida sobre cómo todos estos ejes temáticos que veíamos hace un momento permitan vincular perfectamente el ejercicio del bibliotecólogo con el desarrollo de un curso, ¿no? Entonces es innegable, o sea, desde redactar, desde buscar información hasta dar un escrito, es innegable que nuestra participación se dé. Pero creo que las alianzas estratégicas con profesores, con directores académicos, inclusive con administradores, bueno, cada institución se maneja de diferente forma, pero creo yo que vinculando esas alianzas y haciendo propuestas sólidas Trabajando todos, ¿no? permitiría. A un solo Exacto. objetivo. Sí, Y pues. ahora está muy, muy de moda, ¿no? En Mm. el desarrollo de competencias integrales, prácticamente podríamos hacerlo nosotros. Otra interrogante acá dice, ¿qué estrategias pueden implementar los docentes para fomentar la alfabetización informacional en sus estudiantes? Ujú. Bueno, estrategias didácticas hay muchas, ¿no? Una de las clásicas es el ABP o el trabajo de proyectos. Creo yo que en los cursos, por ejemplo, de metodología, a veces hay cursos de seminario, como le llamaban, el MTU, ¿no? Metodología del trabajo universitario, metodología de la investigación, tesis, son los más clásicos y los más habituales. Inclusive he visto casos en los cuales los cursos de redacción básica, intermedia y avanzada pueden incluirse estos temas que nosotros manejamos y que también a través del docente podría complementarse a través de nuestra participación. Entonces, dentro del proceso de aprendizaje también pueden llevarse a cabo estas estrategias. Solo basta conocer a tu público objetivo. Es como lanzar un producto al mercado. Tienes que conocer a qué público vas a dirigirte para lanzar ese producto. Sí, es preocupante porque lo que tú nos decías, ¿no? La tecnología, no creo que a veces no permite el pensamiento crítico, analítico, porque los alumnos solamente ahora entran a la inteligencia artificial, lo copian y pegan, como siempre decimos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué desafíos podemos hacer? Porque también está la inteligencia artificial pero hablaba de una estrategia de que pudiste ver y revisar Ujú. cómo se aplica la inteligencia Eh, artificial y cuándo no. y la inteligencia artificial, bueno, es innegable, la tecnología está para usarse, ¿no? Pero creo yo que el pensamiento crítico también se da con el tiempo. Ahora, esto también es relativo porque yo les comentaba hace un minuto, ¿no? En el posgrado tengo alumnos de maestría que utilizan la Sí. inteligencia artificial. Entonces Mm, piensan que no nos damos cuenta, pero dentro de la plataforma que se maneja en la entrega de trabajo, para la entrega de trabajos es el Turnitin, ¿no? Y ahora el Turnitin nos brinda un reporte de inteligencia artificial complementario al de similitud, pero el profesor se da cuenta de cuánto mm, o de cómo lo utilizas porque también conocemos el desempeño de los estudiantes en el aula o también dentro de lo claro, virtual. Ahora, imagínense ustedes, sería una gran ventaja ser docentes y ser bibliotecólogos, ¿no? Creo que exacto. somos pocos que tenemos, somos pocos y tenemos la facilidad de poder enseñar dentro de, bueno, educación básica y educación superior, porque a veces
alumnos, por ejemplo, que yo puedo recibir en el curso de seminario de tesis, me dicen que no saben identificar fuentes o no saben utilizar el Google Scholar o no conocen los booleanos para poder navegar y poder revisar información. Entonces creo que tenemos mucha suerte en poder reconocer estos puntos y poder ejecutarlos dentro de un curso, ¿no? Sí. Pero ahí también la inteligencia artificial te permite ver si la fuente que te ha dado, las fuentes, y creo que hay que investigar más también, ¿no? Ahí, Claro, y ese es un problema también que tuve al momento de hacer una investigación. Eh, Tuve un ejercicio, ¿no? Puedes darme bibliografía indexada en Scopus en los últimos 5 años para tal tema. Y me lanzó el tema, me lanzó la bibliografía, y cuando veo la bibliografía era ficticia. Entonces, pues hay la que investigar inteligencia. además todo, pues, ¿no? Exactamente, pero eso Mm, ya parte de nosotros que tenemos la curiosidad de ver, ¿no? ¿Será confiable? ¿No será confiable? ¿Estará? ¿No ajá, estará? Y eso se dio, ¿no? Entonces, los alumnos se dejan guiar a primera impresión y es porque todavía o confían en que todo lo que está ah, en Internet es verdadero. ¿Y cómo lo o disminuyes eso? Generando primero las habilidades y luego ya pensar en el desarrollo de competencias. sí. Otro interrogante acá dice, ¿cómo pueden las bibliotecas adaptarse a los nuevos retos de la alfabetización informacional en la era digital? Justo lo ¿Qué que conversábamos, ¿no? estábamos diciendo? Ajá. Lo que estábamos diciendo, finalmente crear estrategias, conociendo al entorno, conociendo al público objetivo, conociendo también cuál es el perfil del estudiante y cómo, en todo caso, no abordarlo ya al momento que egresan, sino desde los primeros ciclos, ¿no? Ah, Crear una claro. actividad transversal, creando Mm, una actividad transversal, participar y también poder medir y controlar esos resultados. bastante desafío, ¿no? Ujú. Tenemos que no dejarnos ya por la inteligencia. No está mal la inteligencia artificial, ¿no? Pero también hay que saber cómo utilizarla y todas las fuentes que tenemos que ver. Como nosotros, bueno, como bibliotecólogos Exacto, podemos dar todas las herramientas. exacto, ¿no? Ahora hay algo en investigación que siempre le digo, la buena fe. Entonces yo tengo que confiar siempre en mi estudiante, pero al momento de calificar, ahí ya no hay buena fe. Claro. Bueno, Roxana, nos has dado una conferencia magistral sobre la alfabetización informacional. Acá, bueno, ya no veo más. Acá hay una más, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los adultos mayores? Está bien. Es un Para gran adquirir habilidades, desafío claro. Ujú. porque hay que romper un poco el paradigma del adulto mayor. He tenido en maestría alumnos que bordean los 70 años, 60, 70 años, y es complicado desde manejar un drive hasta buscar información en las bases de datos virtuales. Eh, Ahí lo único que queda es finalmente pedir apoyo, por ejemplo, a los bibliotecarios, apoyo al entorno del estudiante, que en algún momento un alumno me dijo, profesora, yo no manejo el, el entorno virtual, yo me apoyo en mi hija. Entonces, Ah, conversando también con la hija en el momento de la asesoría, conversábamos también con él y el apoyo era en casa, ¿no? sí, Entonces, pues. el vínculo también docente-alumno tiene que en algún momento eh, permitir algún tipo de estrategia para que el estudiante no se sienta abandonado, ¿no? Que finalmente esa es la labor del bibliotecólogo, brindarle Sí, apoyo al usuario. los adultos mayores se le dicen, no, ahí está la plataforma, entras a la plataforma, No, hasta los servicios de salud, servicios de educación, y no. pues están perdidos. Bueno, Ujú. Roxana, ha estado muy interesante y creo que ha habido bastantes interrogantes y seguiremos. ¿Alguna Gracias a pregunta ustedes. más? Y para cualquier duda o consulta, ya tienen también mis canales. Bueno, estimados participantes, llegamos a la etapa final del ciclo de conferencias que hemos tenido en todo este mes de noviembre, que es el mes de los bibliotecarios y de las bibliotecas, y cerrando con broche de oro acá con la doctora Roxana Albarracín. Muchas gracias, Roxana, y declaramos por clausurado estas conferencias.
y muchas gracias a todos. O sea, pronto lo estaremos colgando en nuestro Facebook, así que todos a seguir revisando las conferencias y sobre todo esta. Muchas gracias, Listo, gracias, colegas. doctora. Un abrazo. Un abrazo también.